Muy buenas y bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo en el que veremos cuándo y cómo debes de volver a correr después de una lesión de rodilla, sobre todo si te has lesionado el ligamento cruzado anterior, que es cuando más dudas suelen existir. Aunque si tienes cualquier otro tipo de lesión de rodilla, quédate hasta el final porque las pautas que menciono son aplicables a cualquiera de ellas. Por aquí te dejo mi perfil de Instagram para que puedas seguirme y no perderte todo el contenido que subo sobre lesiones de rodilla. Este vídeo lo realizo principalmente porque veo muchísimas recomendaciones erróneas y muchísima gente que comete errores cuando vuelve a correr. Uno de los errores principales es que muchas guías clínicas y la medicina tradicional siempre nos ha dicho que, sobre todo después del ligamento cruzado anterior, después de una operación, en el tercer o cuarto mes se puede empezar a correr. Y esto es un error muy grande, ya que dependerá de qué se ha hecho en esos 3-4 meses y de cómo está la persona en esos 3 o 4 meses. Hay que valorar antes de decir si se puede volver a correr o no. Y vamos entrando en materia. Aquí tienes los 4 claves que tienes que tener en cuenta para volver a correr. Primera clave, trabaja la fuerza. Tienes que mejorar la fuerza de tu tren inferior antes de volver a correr para que tu articulación de la rodilla no sufra. En este caso, si mejoras la activación de las estructuras activas, que son los músculos, tus estructuras pasivas de la rodilla tendrán que soportar menos carga. Segunda clave, debes de tener la movilidad recuperada. La extensión completa, igual que la otra pierna, y la flexión debes de tenerla mínimo al 90% con respecto a la otra. Tercera clave, antes de correr debes de haber trabajado la pliometría. En este caso se trabaja el ciclo de estiramiento-acortamiento y hace que los tejidos se vayan acostumbrando y vayan tolerando esos impactos. Cuarta clave y en la que muchísima gente falla. No empieces corriendo del tirón 5 o 10 minutos, sino que empieza 1 minuto corriendo, 1 minuto andando. Por ejemplo, la semana siguiente, en vez de hacer 5 series, por ejemplo, de 1 minuto y 1 minuto, haces 6 series o haces 7. Vas subiendo poco a poco las series o vas subiendo el tiempo de correr o vas disminuyendo el tiempo de andar, o las dos cosas a la vez. Pero nunca empieces con correr 5 o 10 minutos seguidos, ya que son muchísimos impactos después de tanto tiempo sin correr. Vamos a por la propuesta prácticas. En este caso vamos a hablar tanto de fuerza como de pliometría. Y vamos a ver cómo progresar en las tareas de fuerza y cómo progresar en las tareas de pliometría, para que puedas volver a correr sin tener ningún problema. Dentro de la parte de fuerza tienes que progresar tanto en volumen como en intensidad, como en dificultad de las tareas. Primero empieza con trabajos más bilaterales, luego ve trabajando más asimétricos y luego ya unilaterales. Dentro de los ejercicios bilaterales podemos encontrar una sentadilla, que puede ser o bien con agarre goblet, que sería aquí, o bien con barra, o sentadilla frontal, o Zercher, que sería con la barra aquí. Si alguna de estas variantes no sabes cuál es, escríbelo en los comentarios y te lo comento o te mando un vídeo de ese ejercicio. Después, el trabajo asimétrico podría ser sentadillas asimétricas. La posición asimétrica sería la punta del pie de atrás muy cerca del talón contrario, un 70-80% de mi peso en esa pierna adelantada y desde aquí, por ejemplo, la sentadilla asimétrica con una kettlebell o con 2 mancuernas, desde aquí a ahí. O también se podría hacer con barra. Esto sería una sentadilla asimétrica. También podríamos hacer en posición asimétrica, por ejemplo, un peso muerto, aquí y arriba. También como trabajo asimétrico podríamos contar las zancadas, desde aquí porque tenemos 2 apoyos, ahí. Podríamos hacer zancadas hacia adelante y vuelvo. Y vamos trabajando esa tolerancia a los impactos de la pierna que absorbe la carga, la adelantada en este caso. Y luego el trabajo unilateral sería pues un peso muerto unilateral, como puede ser desde aquí, buscar inclinarnos desde la cadera, ahí y arriba. Este gesto sería un trabajo unilateral porque solo hay un apoyo. Podríamos hacer una sentadilla unilateral, en este caso en cajón, desde aquí, ahí a una pierna. Estos serían los ejercicios que deben primar o que más porcentaje debemos de hacer en esa fase en la que estamos más cerca de volver a correr. En la parte de pliometría es muy importante que empieces con los impactos poco a poco. Tus piernas, en este caso sobre todo tu rodilla, debe de ser capaz de soportar impactos poco a poco. La tolerancia a los impactos la va a ir cogiendo poco a poco, por lo que empieza con tareas muy sencillas y con poco volumen. Empieza con deceleraciones en el sitio.
desde aquí, desde tobillo, rodilla y cadera. Como por ejemplo, ese tipo de deceleración en el que yo subo y amortiguo ahí desde tobillo, rodilla y cadera. Luego pasa a trabajo asimétrico, desde aquí amortiguo en esa posición, aquí amortiguando más específico, más en este caso como la carrera o como la marcha, o pasa ya a la parte final al trabajo unilateral. Desde aquí amortiguar una pierna, ahí, y amortigua una pierna. O trabaja las caídas desde un cajón o desde un step. Desde ahí trabajaríamos las caídas igual. Primero trabajo bilateral, luego asimétrico y luego por último unilateral. Después de las deceleraciones en el sitio o las caídas desde un step o un cajón pequeño, podríamos meter los multisaltos asistidos con goma. En este caso sería ahí. ¿Vale? En este caso, con la goma con bastante tensión, simplemente dejamos que la goma nos tire hacia arriba y nosotros le empujamos al suelo. Igual, primero bilateral, luego podemos ir al asimétrico y por último al unilateral. Por último, en nuestra progresión irían los saltos al cajón. En este caso, primero empezaría saltando a dos piernas y caigo con dos piernas, progresaríamos en altura. Después de eso, vendrían los saltos a dos piernas y caigo en una. Después podríamos meter salto a una pierna y caigo con las dos. Y por último, salto a una pierna y caigo con esa pierna. Importante que en todos los saltos me centre también en la calidad, en la técnica. Que no salte y me quede clavado, sino que sea capaz de a una pierna, a dos piernas, como sea, amortiguar desde tobillo, rodilla y cadera, este gesto. Por último, después de saltos al cajón, meteríamos también saltos hacia adelante y saltos laterales también. Aunque corramos hacia adelante, es muy importante que trabajemos ese plano frontal, ¿vale? Entonces también meteríamos los saltos hacia adelante, igual, primero más fácil a dos piernas, después dos piernas y caigo en una, y después a una pierna y caigo en dos, o a una pierna y caigo en una pierna. Y por último, los saltos, como decía, laterales, como pueden ser estos. Y por último podríamos meter también trabajo multidireccional, pero esto ya no sería necesario para simplemente volver a correr. Esto ya estaría más orientado a la vuelta al deporte. Una vez que tengas una base de fuerza y hayas trabajado la absorción de cargas, podrás empezar a correr poco a poco. Esto no quiere decir que corras muy lento al principio, ya que aumentaría esos impactos. Trata de correr a un ritmo alegre que hará que tu técnica de carrera sea un poquito mejor y además los impactos se disminuyan. Y acuérdate de mi recomendación para volver a correr. Aquí tienes un ejemplo. 5 semanas. Primera semana, corres un minuto, andas otro minuto y haces 5 series. La segunda semana, haces 6 series. La tercera semana, haces una serie más o aumentas un minuto de trabajo. En vez de correr un minuto y andar un minuto, corres 2 minutos y andas un minuto. La cuarta semana, mantenemos series y bajamos el tiempo de descanso, por ejemplo. ¿Vale? Lo que tenemos que tener en cuenta es que cada semana podemos ir progresando siempre y cuando esa semana de anterior la hayamos tolerado bien. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete para los siguientes vídeos que voy a ir subiendo y mándaselo a un amigo que creas que le puede ayudar. Para cualquier duda, déjamela por comentarios y estaré encantado de leerte. Y aquí te dejo una frase de conclusión. Olvídate del tiempo que hace desde que te operaste. Depende mucho más de lo que has hecho en ese tiempo y de si estás preparado. Por lo que céntrate en ganar fuerza, en trabajar esos impactos poco a poco con ejercicios pliométricos y deceleraciones y luego cuando empieces a correr, empieza con correr y andar.